Bienvenidos a GAL Montessori School. Yo soy Ileana Levy y soy la directora de GAL Montessori School, que desde el año 2014 funciona en Puerto Morelos, Quintana Roo, México. He grabado esta serie de videos para contarles un poquitito de la historia de la escuela y también contarles un poco en este primer video sobre quién fue María Montessori y por qué nosotros decidimos armar una escuela Montessori. Bueno, en mi caso llevo más de 30 años dedicada a la educación como guía Montessori, como licenciada en artes y como licenciada en educación, además de ser investigadora, capacitadora y mamá. Y desde hace más de 20 años trabajo solo y exclusivamente en ambientes Montessori. Eh, Realmente para mí siempre fue muy importante entender las necesidades del niño y cómo ir moldeando adultos que trabajemos con un gran conciencia en nuestro acompañamiento en los niños. Para eso, tanto el adulto como el ambiente tienen que estar preparados y saber observar. El método Montessori nació de la observación, es un método científico, a pesar de que trabajamos con niños y desde una pedagogía. Pero bueno, quiero contarles un poquito cómo GAL nació. GAL nació cuando mi hijo menor tenía 3 años. Habíamos llegado a Puerto Morelos y yo buscaba una escuela que mezclara el Montessori real, el arte, la comunidad, a escala humana, y no lo encontré. Así que lo tuve que crear, primero como grupo de arte lúdico, que eran unas actividades que realizábamos en la Casa de la Cultura, y luego en 2014 como una escuela Montessori que tiene desde comunidad infantil, que son los niños de año y medio a 3 años y medio, y casa de niños de 3 a 6 años. Hoy GAL es una comunidad familiar, artística, bilingüe, multicultural, donde el arte no es algo extra, sino que es un puente, y donde cada familia es parte, donde cada ambiente se respira Montessori, orden, belleza y propósito. Pero antes de contarles quién fue María Montessori, quiero contarles por qué estoy aquí sentada hablándoles de esto y por qué decidí compartir con ustedes también esta serie de videos. Llevo más de 30 años dedicada en la educación y como les decía, desde hace más de 20 años trabajo exclusivamente dentro de ambientes Montessori. GAL nació de la necesidad, de una necesidad muy personal, y así lo armé como una extensión de mi casa y como una extensión de mi familia. Hoy GAL sigue siendo un ambiente pequeño, aunque crecimos bastante, pero siempre se mantiene como un espacio que sea como una casa, un lugar donde cada familia tiene nombre, cada familia tiene voz, donde el arte no es una decoración ni es una manualidad, sino que es parte de la vida, donde los materiales Montessori se trabajan, donde las guías están capacitadas para eso, donde todos los que trabajamos con los niños somos profesionales de la educación, y aquí vamos todos aprendiendo juntos, nos equivocamos juntos, crecemos juntos. Y GLAL no es grande ni pretende serlo, queremos que siga siendo un espacio donde el arte esté en todos lados y donde cada ambiente sea como un pedacito de la casa, donde los niños puedan ser autosuficientes, donde se respete su individualidad, donde cada niño pueda tener su propia autonomía, donde pueda experimentar, donde pueda descubrir y donde vayamos siguiéndolo a él desde sus necesidades, desde su momento de desarrollo específico, y desde lo que él quiere aprender, dejando los materiales a su alcance,
donde le podemos dar ayuda, pero que no sea innecesaria. Pero bueno, nada de esto existiría sin María Montessori. Y María Montessori nació en 1870 en Italia, en Chiaravalle, en un lugar chiquito. Desde niña ella quiso estudiar ciencias, cuando lo común era que las mujeres se quedaran en casa, y contra todo pronóstico fue la primera mujer médica de Italia. Se graduó en la Universidad de Roma en 1896 y empezó trabajando con niños con discapacidades intelectuales, que en esa época eran descartados por la sociedad, y en lugar de medicarlos o encerrarlos, ella observaba, anotaba, probaba materiales, veía patrones y descubrió algo asombroso, que es el problema no era la capacidad de los niños, sino el método educativo, y empezó a diseñar materiales con control de error, actividades manuales, ejercicios sensoriales, que hoy vemos como la torre rosa, como la escalera café, como los cilindros, y ahí empezó. Pero su gran experimento real fue en 1907, cuando creó la Casa dei Bambini en San Lorenzo, en un barrio pobre de Roma, donde quitó lo que eran los pupitres, puso estantes bajos, mesas pequeñas, materiales de madera, plantas, les dio libertad pero con estructura. Muchas veces se piensa que el método Montessori es algo donde los niños hacen lo que quieren, y no. Es un método científico, una pedagogía, una filosofía, donde los niños elegían, repetían, se movían con autonomía, se les daba libertad y empezaron a aprender a leer, a escribir, a arreglar flores, a contar, pero todo desde una forma de un aprendizaje que pasa de lo concreto a lo abstracto, y donde los niños van armando su aprendizaje. Y bueno, en esa época la sociedad entera se sorprendió, porque niños pequeños trabajando concentrados, sin castigos, sin premios. Y a partir de ahí su método empezó a expandirse, fue invitada a Inglaterra, España, India, Estados Unidos, fundó la Asociación Montessori Internacional, formó guías, escribió libros, dejó miles de páginas de observación y teoría. Y también fue nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz por todos sus acercamientos por la paz, porque algo que María Montessori trabajaba mucho con los niños, que no se pensaba como en la paz en el mundo, como si fuese algo que es tan utópico, que es tan difícil de conseguir, sino en el día a día, en lo cotidiano, en trabajar, en resolver conflictos. Hace muy poco me pasó de encontrarme con una familia cuando hablábamos sobre la educación personalizada, de grupos pequeños, y ella me decía, no sé qué hacer, si enviarlos a una escuela más grande, porque en una escuela más grande puede experimentar el pelearse con otros niños, porque así va a ser su vida siempre. Y ahí pensé, qué llamativo que una mamá piense que sus hijos van a tener que transitar por peleas de forma constante, en lugar de pensar en que a esta edad, tan pequeños, lo importante de buscar un espacio de contención cálido, donde les den todas las herramientas para poder enfrentarse al mundo, pero que el mundo sea un lugar donde sea fácil transitar. Y eso lo hacemos todos los días, cada día. O tocamos a un niño, tocamos la parte más sensible de él, y a diferencia de lo que muchas veces se piensa, que los primeros años son años eh, que no tiene tanta importancia, es donde se crea el hombre del mañana, como decía María Montessori. Estos años, los primeros 6, 7 años en la vida de un niño, es donde se va a crear todo lo que va a ser el niño en el futuro. Y es súper importante acompañarlo, y también como adultos, como padres,
trabajar en nosotros mismos, y esa es una parte muy importante también de la educación Montessori. Aquí en GAL trabajamos con los niños para que ellos puedan cambiar el entorno en el que viven, y también trabajamos con los adultos para que puedan de a poco ir dejando atrás algunas estructuras que están tan arraigadas en nuestra cultura acerca de la educación y de la crianza. Por eso cuando en GAL decimos Montessori, no hablamos de moda. Decimos ciencia, observación, respeto profundo por la infancia. Cada estante, cada charola, cada silencio aquí tiene sentido. Y les damos la bienvenida porque hoy ustedes como familia son parte de esta historia viva, de este legado que se vive en cada ambiente, este legado de María Montessori, que respeta al niño como constructor de sí mismo, en cada adulto que observa antes de interrumpir, en cada escuela como GAL, que cree que las infancias no es algo que domesticar, sino algo que cuidar.